Detectives y periodistas que investigaban un caso misterioso son asesinados. ¿Lo has visto alguna vez en dramas de suspenso? Es una situación típica que suele ocurrir en ese tipo de historias. Por eso no pasa en la vida real. ¿En serio es así? Un escritor freelance investigaba la verdad tras un caso. Esta persona investigaba casos oscuros y profundos. Entre ellos, en ese momento estaba investigando el famoso caso Petit Angel. ¿No han escuchado todos ustedes alguna vez sobre el caso Petit Angel? Él estaba siguiendo ese tipo de casos. Fue apuñalado repetidamente, asesinado y su cuerpo hallado en la bahía de Tokio. Este caso es muy oscuro. ¿Qué sabía y vio? ¿Cuál era la verdad tras el caso que investigaba? El asesinato del escritor independiente Satoru Someya. El 12 de septiembre de 2003, un camión pasó cerca de la bahía de Tokio. El conductor vio algo que parecía un cadáver flotando en la bahía de Tokio. El hombre llamó inmediatamente a la policía y se confirmó que lo que parecía un cadáver realmente era un cuerpo. La policía sospechó de inmediato que podría tratarse de un crimen. Realizarán una autopsia para identificar el cuerpo. Se identificó el cuerpo como Satoru Someya, escritor independiente de 38 años que investigaba el crimen organizado. El cadáver tenía 8 puñaladas en la espalda y señales de golpes en la cabeza. Hallaron un cuerpo en terrible estado en la bahía de Tokio, lo que ya resulta muy desconcertante. Pero lo que más desconcertó a los investigadores fue el estado en el que se encontró al señor Someya. Sorprendentemente, su cuerpo estaba envuelto con una pesada cadena y un cinturón de buceo. Tras la investigación posterior, se descubrió que el señor Tani había desaparecido desde el 5 de septiembre. Ese día, la última vez que se supo de él fue al hablar por teléfono con un editor de una revista. Y eso no fue lo único que se descubrió en la investigación. Él desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente, el 6 de septiembre, su cámara fue encontrada cerca de la estación de Shibuya. Esa cámara estaba tirada en la calle y fue entregada a la policía. ¿Pero por qué? No se pudo averiguar por qué estaba tirada en ese lugar. A partir de estas circunstancias, las autoridades investigadoras sospechan que él pudo haber sido secuestrado por alguien el día 6 cuando se encontró la cámara, y continúan con la investigación. Y entonces se encontró la cámara. Al día siguiente, el 7 de septiembre, un correo electrónico a nombre de Someya fue enviado a un conocido suyo. El contenido decía que se iba de viaje, pero aquí surge un punto desconcertante. La dirección de correo del remitente no era la que usaba normalmente, no era la que él usaba normalmente. Sin embargo, en ese momento, el conocido sabía que él solía cambiar de dirección con frecuencia, y luego él desapareció sin dejar rastro. Eso es todo. Respecto a este correo, más tarde se supo que fue quien lo asesinó. Se sospechó que el asesino lo envió para encubrir el crimen. También se sabe que el señor Someya sentía constantemente que su vida estaba en peligro incluso antes de morir. Él le decía a sus conocidos que estaba siendo perseguido por la mafia china y que podría ser asesinado. Para respaldar esto, hay hechos que demuestran que alguien lo acechaba, como la destrucción de parte del balcón de su casa y el rompimiento de algunas ventanas. También hubo ocasiones en las que le robaron su cámara y su computadora, que eran sus herramientas de trabajo. Sin embargo, por su trabajo, investigaba muchos casos peligrosos. Hasta el día de hoy, no está claro quién lo estaba buscando ni con qué propósito. No sería raro que enfrentara peligros y ganara enemigos. Por eso, se esperaba que la investigación fuera difícil. Pero sorprendentemente, el culpable fue identificado fácilmente en septiembre, 10 días después de que fue encontrado. El arrestado bajo sospecha de asesinato y abandono de cadáver fue arrestado. Resumiendo las declaraciones posteriores de cada uno, queda de la siguiente manera. Atacaron al señor Someya la medianoche del 6 de septiembre y lo mantuvieron atado en una habitación. Lo golpearon brutalmente y lo hirieron. El 7 de septiembre lo subieron a una embarcación y lo mataron. Después ataron el cuerpo con cadenas y cinturones y se dirigieron a la bahía de Tokio. Así que ya entendimos cómo ocurrieron los hechos. Pero sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué estas 3 personas se unieron para matar al señor Someya? ¿Cuál fue el motivo? Sobre eso no se reveló nada con claridad. Sakurai, autor principal de este caso, cometió otro crimen 3 meses después, en junio de 2003. Él declaró que el libro que publicó fue la razón del asesinato. El nombre de ese libro es Kabukicho Under. Es un libro que investiga y revela la verdad detrás de los incidentes ocurridos en Kabukicho. En ese libro, aunque usaron un nombre falso, mencionan a Sakurai. El contenido era algo que podría considerarse abstracto. Además, el señor Someya también intentó escribir por su cuenta sobre el trabajo de Sakurai. Eso es lo que se dice. Sakurai tenía una empresa de llaves y planeaba vender copias de productos extranjeros allí.
la ira abstracta de los libros y la ansiedad por posibles exposiciones de irregularidades en su trabajo. Sakurai planeó y ejecutó el asesinato del señor Somella 2 semanas antes. También tuvieron problemas de dinero, lo que al parecer fue otra razón del asesinato. Kumamoto, también cómplice, declaró que, como Sakurai, se sintió ofendido por las críticas del libro del señor Somella y por eso lo mató. Añadió que usó su experiencia como buzo profesional para envolver el cuerpo de Somella con cadenas y cinturones. Y el otro cómplice, Minoru Fuji, era una persona que trabajaba como asistente del señor Somella. Sin embargo, declaró que como no le pagaron su salario y tuvo problemas con el señor Somella, cooperó en el asesinato. Los 3 fueron acusados de delitos como secuestro, pero finalmente fueron condenados por cargos de asesinato. Sakurai, el autor principal, recibió 16 años de prisión. Los culpables fueron arrestados, se aclararon sus motivos y recibieron sentencia. Parecía que con esto todo había terminado, pero aún quedaban grandes dudas en este caso. Eso está relacionado con el caso Petit Heger, que ocurrió aproximadamente 2 meses antes del asesinato de la señora Somea. La señora Somea investigó este caso hasta poco antes de morir. Aquí permítanme explicar brevemente el resumen del caso Petit Heger. El 13 de julio de 2003, en Minato, Tokio, 4 niñas de sexto de primaria fueron secuestradas y retenidas en un departamento. El nombre de la persona considerada como el culpable es Kotaro Yoshizato, quien en ese entonces tenía 29 años. Yoshizato estaba involucrado ilegalmente con menores de edad. Él administraba un club de citas llamado Petit Angel, que fue el origen del nombre del caso. Días después del secuestro, una chica escapó y al pedir ayuda, el caso se hizo público. Gracias al testimonio de esta chica, rescataron sanas y salvas a las otras 3. Yoshizato intentó suicidarse en otra habitación distinta, a donde estaban las chicas cautivas, y cuando lo hallaron, ya había muerto. Sin embargo, la muerte de Yoshizato, existen dudas sobre las circunstancias, y hasta el día de hoy sigue habiendo debates sobre si Yoshizato era realmente el culpable o si alguien le echó la culpa y lo asesinó. Se dice que el caso Petit Ange está rodeado de oscuridad y es muy turbio. Otros factores hicieron que el caso saliera a la luz. En ese entonces, aunque los medios de comunicación cubrían ampliamente el caso, de repente un día la investigación y la cobertura mediática se detuvieron por completo. Se dice que la razón por la que se detuvieron la investigación y los reportes fue porque se encontró algo. Ese algo era una lista de clientes que habían utilizado Petit Angel. Incluía a políticos, médicos y burócratas, hoy considerados figuras influyentes. Se dice que había más de 2.000 nombres de ciudadanos de alto rango en esa lista. Por eso, quienes aparecían en la lista de clientes, la gente sospechó que el caso fue encubierto por presión de estas personas, causando gran revuelo social. En ese momento, la persona que estaba investigando este caso, Somea, fue asesinada. Por eso, Somea está relacionada con el caso Petit Angel. Por parte de las personas involucradas en el caso, recibió la muerte. Es un testamento extraño de una persona fallecida. Aunque se enojó mucho antes, nunca cometió un asesinato. ¿No es extraño que de repente, incluso reclutando cómplices, haya asesinado al señor Somella? También se dice que los motivos de los 2 cómplices son demasiado superficiales para cometer un asesinato. Los culpables no actuaron por su propia voluntad. Cometieron el crimen bajo las órdenes de personas relacionadas con el caso Petit Angel. Además, como mencioné antes, la forma en que murió Yoshizato, quien fue señalado como el culpable del caso Petit Angel, también fue extraña, y esa es una de las razones por las que se dice que el caso fue encubierto. Por las circunstancias en la escena, se concluyó que Yoshizato murió por suicidio por ahorcamiento, aunque no dejó nota. Poco antes de morir, retiró mucho dinero en efectivo del banco. Además, incluso al recrear las circunstancias del suicidio, se determinó que no debería haber muerto. Muchos empezaron a decir que la muerte de Yoshizato no fue un suicidio. En la muerte de Yoshizato también participó otra persona. ¿No será que fue un asesinato disfrazado de suicidio? Sí. Todos los responsables del asesinato de Somella-san ya fueron arrestados. También es cierto que al menos algunos de los motivos ya han quedado claros. En el caso Petit Angel había nombres de clientes posteriores en la lista.
Las 4 chicas secuestradas entonces murieron en circunstancias sospechosas. También hay rumores infundados que circulan por ahí. No se han encontrado ninguna prueba clara que relacione este caso con el asesinato de la señorita Somella. Sin embargo, aunque es solo un rumor, se dice que la mafia china está involucrada en el caso de Petite G. La señorita Somella dijo a un conocido que la perseguía la mafia china justo antes de desaparecer. ¿Es solo una coincidencia, señorita Somella? El asesinato ocurrió en 2003 y la sentencia dictada al principal culpable, Sakurai, fue de 16 años de prisión. Sakurai planeaba salir de prisión en 2020 por esa época. En julio de 2019 se descubrió que Sakurai cometió un delito en prisión, extendiendo su condena 2 años más. Se dice que Sakurai sobornó a un guardia de la prisión para recibir un trato preferencial, por lo que fue acusado de soborno. El soborno fue de 1.380.000 yenes en efectivo para que su hermano menor, directivo, actuara a cambio. A cambio de esa gran suma de 1.380.000 yenes, lo que obtuvo fueron documentos de la empresa y daifuku de prueba que fueron introducidos ilegalmente. Además, esto se llevó a cabo justo antes de su liberación y al ser descubierto, su condena se extendió. Por estos hechos se rumoran cosas como estas. A algunos les incomodaría que Sakurai salga de prisión. Si esto es cierto, podrían haberse hecho maniobras tras bambalinas para extender la condena de Sakurai. ¿Sakurai es Somella-san? Eso significa que podría saber la verdad detrás del asesinato y también la verdad sobre el caso Petit Angel. Estaba previsto que saliera en 2020, pero su condena se extendió hasta 2022. Actualmente se desconoce la situación de Sakurai. Pero si, por ejemplo, después de salir de prisión, Sakurai llegara a ser reportado como víctima en las noticias, ¿eso quiere decir que en 2022 el caso Petit Angel aún no se ha resuelto? Tal vez. Esta es la última parte. Sin embargo, en este caso, Satoru Somella perdió la vida. Desde el fondo de mi corazón, rezo por el descanso de Satoru Somella. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver el video.